La intención de esta serie de videos es que podamos repasar conceptos como procedimientos almacenados, triggers, vistas y funciones escalares en SQL Server. Vamos a ver por qué es importante utilizar estos conceptos y cómo definir justamente vistas, procedimientos almacenados, triggers y funciones escalares en los videos siguientes. Por ahora vamos a partir modelando una base de datos bastante sencilla, de modo que conozcamos toda su estructura y luego podamos hacer algunos ejemplos de los conceptos que antes he mencionado. El modelado que vamos a hacer se corresponde con una aplicación bastante sencilla que tendrá los siguientes módulos. Permitirá al administrador definir roles de tal forma que pueda el administrador principal nombrar como administrador a otros usuarios y también crear usuarios para docentes. El sistema es un sistema para control de asistencia de docentes. Por lo tanto, habrá un módulo para gestionar la información de los docentes, registrar nuevos docentes, editar sus datos y darlos de baja. Y asimismo un módulo correspondiente para registrar la asistencia, indicando la fecha y hora en que ellos ingresan a dar clases y también la fecha y hora en la que salen. Lógicamente la fecha sería la misma, pero la hora de salida es distinta y se debe calcular el tiempo que ha transcurrido, para que finalmente un último módulo pueda reportar el tiempo de clases que ha brindado el docente y las fechas de esas clases que él ha dado. Entonces, ahora nos vamos a centrar en el modelado. Para lo que es reportes, no debemos tener tablas propias para los reportes porque sabemos que nosotros tenemos que modelar nuestras entidades y luego los reportes se van a obtener en función a estas entidades. Entonces, lo primero que vamos a tener es una tabla llamada usuario, de tal forma que cada usuario tendrá un ID autoincremental y vamos a guardar datos asociados a este usuario. Por ejemplo, tendríamos su primer nombre, sus apellidos, su número de teléfono, su año de nacimiento, de la misma forma su correo electrónico. Recuerden que cuando modelamos no debemos guardar datos como la edad, porque con el paso del tiempo ese campo no se actualizaría, a diferencia de guardar un año de nacimiento que nos va a permitir siempre tener la edad actualizada. Nosotros vamos a tener únicamente dos roles, administrador y docente. Entonces, algunas personas suelen crear rápidamente dos tablas, una para el administrador y otra tabla para los docentes. O bien crear una tabla y hacer que de esta hereden dos tablas más, como administrador y docente. Eso de allí, hacer que dos tablas hereden de una tabla principal, es recomendable solo cuando los campos que tienen los administradores y los docentes varían notablemente. Si hay ciertos datos que nosotros guardamos para administradores que los docentes no tienen y viceversa, en ese caso conviene tener tablas por separado y hacer que exista una tabla en común para ellos, que sería una tabla de usuario. Pero en este caso los datos que van a tener administrador y docente son los mismos. Por eso es que es más conveniente que nosotros simplemente consideremos un campo para guardar el rol que tiene el usuario. Cuando desarrollamos aplicaciones tenemos que verlo del modo más simplificado posible. En este caso, por ejemplo, no vamos a tener tablas que digan específicamente cuáles son las especialidades, las materias que el docente dicta, porque es un sistema abocado exclusivamente para lo que es registro de asistencias de ingreso y salida. Entonces vamos a considerar ahora una tabla para que guardemos aquí las asistencias que tiene un docente respecto a clases. Entonces vamos a tener de la misma forma un ID que va a ser un entero autoincremental. Como dato vamos a tener el día, que sería la fecha en que se está haciendo esta clase. Vamos a tener también la hora de inicio,
en que se empieza a dictar la clase o al menos la hora en la que el docente ha marcado su ingreso y asimismo la hora de fin. La intención es que cuando el docente marque su salida pueda escribir también un comentario indicando, por ejemplo, que la clase se desarrolló con normalidad, pero hubo un cierto inconveniente, tal vez con el proyector multimedia. Entonces vamos a considerar un campo de observaciones. Cuando un docente marca su asistencia para un horario de clases determinado, tiene que indicar el aula en que se va a dar esta clase. Por tanto, tendremos una tabla más para guardar información sobre los salones de clase. Generalmente los salones de clase tienen un papel pegado sobre la puerta o algún código expresado sobre esa aula para indicar qué aula es. Ese código que está físicamente impreso, en este caso lo vamos a llamar label, pero lo que va a identificar al aula dentro de nuestro sistema será en realidad un ID autoincremental. Para el usuario, cuando lo vea en el sistema, verá el código label, pero internamente usaremos un entero autoincremental. La descripción será un campo opcional, solamente si se desean añadir observaciones sobre el aula de clases. Y lo que sí es importante, tenemos que indicar en qué área se encuentra ubicada cada aula. De esta forma tenemos también la tabla correspondiente a las. Dado que un aula pertenece a un área determinada, tenemos que crear aquí nuestra primera relación. La relación de uno a muchos. Dentro de un área pueden haber varias aulas. Entonces le damos clic acá y luego clic acá. Lo que debemos hacer ahora es darle un nombre a la clave foránea que vamos a crear. Como la clave foránea hace referencia al campo ID de la tabla áreas, vamos a llamarlo área ID. Y si tenemos nuestra primera relación, una relación de uno a muchos que nos dice que un área se asocia con varios salones de clase. De la misma forma, dentro de un salón de clase se pueden llevar a cabo varias asistencias de los docentes. Recordemos que las asistencias en este caso son para controlar a los docentes y no a los alumnos. Entonces, de la misma manera, decimos que un salón de clases se asocia con varias asistencias y le daremos también un nombre a esta clave foránea que será Classroom ID. Por último, cuando asiste un docente, se crea una asistencia, tenemos que tener el ID de ese docente para que luego podamos hacer nuestras consultas. Entonces, un docente, que en este caso es un usuario, puede asistir varias veces y va a dar lugar eso al campo User ID. Hasta aquí tenemos algo bastante genérico. Lo siguiente sería que las asistencias se registren en función a un trimestre, un semestre o la forma en que opere la institución educativa para la que se aplicará este sistema. De esta forma nosotros tendremos una tabla para guardar los años lectivos o los años académicos. Esto de aquí representa un año de estudio. Dentro de este año de estudio pueden haber varios periodos. En algunos lugares los pueden denominar ciclos académicos y tener 2 ciclos en un año, y en otros sitios podría variar, de tal forma que un año académico contenga 3 periodos en su interior, 4, o dependiendo de cómo funcione. Para que esto sea genérico y aplique a cualquier institución educativa, podemos considerar lo siguiente, que tendremos periodos académicos y dentro de cada periodo académico habrán unidades y estas unidades son las que se van a corresponder con que cada una tendrá exámenes, cada una tendrá trabajos y prácticas que cumplir. Entonces, para un colegio que se organiza de tal forma que cada año tenga varias unidades en su interior, tendríamos que un periodo académico sería de un año y en su interior las unidades académicas se pueden repartir como mejor les parezca, siempre que nosotros validemos la fecha de inicio y la fecha de cierre. En una universidad donde se tienen 2 ciclos por año y un total de 10 ciclos para terminar una carrera, tendríamos entonces que un periodo académico equivale a medio año. Y dentro de ese periodo académico de medio año
pueden haber 3 unidades académicas. Visto de esta forma, entonces decimos que un periodo académico incluye varias unidades académicas y que se relacionan también por una clave foránea llamada periodo ID, de tal forma que cuando un docente marque su asistencia a clases, lo va a marcar por cada clase que él dicte. Entonces marcará el aula en que se está llevando a cabo la clase y asimismo con qué unidad se corresponde esa clase. De esta manera tenemos que, con relación a una unidad académica, existirán varias marcadas de asistencia. La aplicación que haremos no va a permitir gestionar información de cursos ni asignación de carga horaria. Sin embargo, tenemos que asumir que existen cursos creados para que la asistencia se marque con relación a ellos. De tal forma que cuando se marque una asistencia se especificará también el curso para el que se va a dictar la clase. Generalmente los cursos van a depender de la carrera o la profesión para la que se dictan. Esto es porque existe una versión del curso de matemáticas para una carrera que es totalmente diferente al curso de matemáticas de otra carrera, a pesar que tengan el mismo nombre. Inclusive, lo que se dicta para un curso en un año puede cambiar respecto al año siguiente porque los temas pueden estarse actualizando y sin embargo el curso tener el mismo nombre. Además, se puede cambiar el orden de los temas o los pesos que tienen las notas. Todo eso se especifica en lo que sería un sílabo. Por eso nosotros no podemos directamente asociar aquí un curso con las asistencias, porque esta tabla cursos es una tabla fuerte y existe una instancia de este curso para cada periodo lectivo, porque los docentes van a registrar sílabos que van a ser distintos probablemente. Entonces vamos a introducir un concepto más, que es el concepto de malla curricular. Digamos que existe una malla curricular por cada carrera. Es decir, dentro de una carrera se van a formular varias mallas curriculares. Lo más común sería que solo una de ellas permanezca activa y las demás no. Pero si por ejemplo hay varias aulas de una misma carrera estudiando en simultáneo y se lanza un nuevo currículum, entonces los que ya estaban estudiando no pueden cambiar su malla curricular. Deben seguir con esa malla curricular, pero los nuevos sí estarían estudiando de acuerdo a una nueva malla curricular. Entonces, asociado a una carrera pueden haber varias mallas curriculares. Y aquí creamos entonces una relación entre estas dos tablas. Visto de esta forma también, los cursos van a formar parte de lo que serían las mallas curriculares. Y dentro de una malla curricular tenemos varios cursos, entonces hay una nueva clave foránea para asociar cursos con mallas curriculares. Entonces la malla curricular tendrá un autor o probablemente varios, un nombre y una fecha desde la que entre en vigencia. Cuando otra malla entre en vigencia, la anterior ya no se usa más. Sin embargo, aquellos estudiantes que ya estaban cursando sus ciclos no podrán cambiar porque ellos iniciaron con otra malla curricular y legalmente tienen que terminar con esa malla. Si nosotros asignamos un curso de esta manera directamente a las asistencias, es correcto, pero no del todo correcto. Lo que pasa es que esta idea de curso es un curso establecido por la malla curricular, pero durante el ciclo que se está ejerciendo, este curso lo puede dictar un profesor determinado con un sílabo diferente al de otros periodos. Entonces, este curso, a pesar que pertenece a esta malla y se usa por varios años, se dicta de forma ligeramente distinta dependiendo del sílabo que ha sido visado y que ha sido propuesto también por el profesor asignado al curso. Entonces vamos a borrar esta relación
y vamos a crear más bien una tabla más específica. Esta tabla más específica se llamará cursos asignados, y un curso asignado se va a caracterizar porque parte de un curso que existe en una malla determinada, se le asocia con un docente y asimismo un sílabo. Entonces, un mismo curso puede ser asignado varias veces en distintos periodos lectivos. Por eso es que creamos esta clave foránea. Esta asignación asocia a un curso con un docente determinado. Y esta asociación perdura a lo largo de un periodo académico determinado. Por lo tanto, decimos que dentro de un periodo académico existen varias asignaciones de cursos. Y es un curso asignado lo que se asocia a la asistencia, en vez de un curso netamente. Cuando un curso se asigna a un docente, se tiene que determinar también la carga horaria, es decir, cuántas horas a la semana, qué días se van a dictar las clases, lo que debe permitir que se formule un horario de clases y asimismo determinar qué horas son de estudio teórico y qué horas son de estudio práctico o en laboratorio. Llegados a este punto, nosotros tenemos dos formas de proceder. Una forma sería rígida y otra flexible. Si somos rígidos, entonces significa que las asistencias, al registrarse, tienen que validarse contra un horario de clases ya definido. Y si es de forma flexible, entonces significa que las asistencias se registran, pero la hora en la que empieza y la hora en la que finaliza las ingresa el mismo docente, dependiendo de cuándo se lleva a cabo la clase. Si el horario se define desde el inicio de un periodo lectivo, significa que debemos tener una tabla horario en donde ya se estipule la hora de inicio, la hora de fin e inclusive la fecha, de tal forma que cuando se marque una asistencia, simplemente hagamos una asociación con ese horario que ya esté estipulando las fechas de clase y entonces se marque como que se asistió. Pero en este caso no vamos a ir por ese lado de tener un horario rígido, sino que más bien será un horario flexible en que el docente simplemente tiene que marcar las horas en que él asiste, porque la idea de este sistema es que no solamente aplique para docentes, sino que aplique en realidad para el personal administrativo de una universidad. Entonces tenemos que modificar nuestra tabla de asistencias para que soporte a cualquier personal de la universidad, pero si se trata de un docente, entonces se ingresen más detalles. Aquí, por ejemplo, tendríamos que quitar lo que es el salón de clases y quitar lo que es la clave asociada a un curso asignado. Estos dos tendríamos que quitarlos porque solamente los ingresaría un docente que marca asistencia, pero no alguien del personal administrativo. En ese caso vamos a crear nosotros una tabla más, que será una tabla que va a guardar los detalles de la asistencia. En este caso vamos a crear aquí nuestra primera relación identificatoria. ¿Por qué? Porque los detalles de asistencia se asocian siempre con solamente una asistencia en particular. Es decir, cuando se crea una asistencia, existe la asistencia y opcionalmente existen detalles adicionales, pero no siempre. Y en caso de existir, solamente habrá un registro de detalle, no más. Esto nosotros lo logramos creando una relación identificatoria. A diferencia de los demás casos, ya no tenemos líneas con guiones, sino una línea totalmente recta. Y veremos además que el gráfico cambia. Por ejemplo, aquí tenemos un símbolo que indica 0 o 1 y aquí 0, 1 o más, porque es una relación no identificatoria. Pero cuando se trata de una relación identificatoria, cambia, porque una asistencia puede tener 0
o un detalle de asistencia, y es justamente lo que estamos queriendo lograr. La clave primaria del detalle de asistencia es exactamente una clave foránea que viene desde la tabla de asistencias, y como datos adicionales tendremos curso asignado y salón de clases. Entonces, esta relación que estaba puesta aquí la borramos y la vamos a definir de este otro lado. De la misma forma, vamos a borrar esta relación que está aquí para que un salón de clases se asocie con los detalles de la asistencia y no con la asistencia directamente. Entonces, cuando asiste un personal administrativo, nosotros registramos la fecha, hora de inicio, hora de fin, una observación, el ID del personal administrativo, la unidad en la que está asistiendo. Tal vez la unidad no es muy importante, pero de todas maneras lo ponemos para tener una mayor idea. Pero solamente cuando se trate de un docente, además de crear una asistencia, crearemos los detalles de la asistencia e indicaremos el curso para la que se está dictando la clase, el aula en que se lleva a cabo ello, y también vamos a añadir aquí un campo más para decir el tipo de clase que se va a dictar, si es teoría o práctica. Si hubiéramos ido por la otra opción, que era crear un horario rígido de asistencia, la hora de inicio y la hora de fin no tendría mucho sentido, incluso la fecha, porque ya estarían estipulados como parte del horario. Simplemente se elegiría uno de esos días del horario y se marcaría la asistencia. Si nosotros queremos saber cuántas horas de clase ha dictado un docente en una unidad determinada, tenemos que consultar esta tabla y filtrar en base al docente y en base a la unidad. Luego hacer una suma de los tiempos que han transcurrido entre la hora de inicio y la hora de fin. Sin embargo, si este reporte es consultado con frecuencia, estaríamos ejecutando esta consulta varias veces. Para que esto resulte más eficiente, lo que podemos hacer es crear una tabla que resuma el total de horas que ha asistido un docente en una unidad determinada. Nosotros tenemos una tabla llamada unidades académicas que conforman a un periodo académico. Esta tabla nos puede servir para asociar las unidades con los usuarios y saber cuánto tiempo en total de horas han asistido. Para ello, creamos una asociación. A la clave foránea la llamamos ID de unidad y de la misma forma vamos a asociar también al docente con las asistencias que ha tenido para esa unidad. A esa relación lo llamaremos User ID. Y como vemos, no va a servir solo para docentes, sino para todo tipo de usuarios del sistema. Como queremos que solamente exista un resumen de asistencias por cada docente en cada unidad, podemos hacer que estas dos claves, que son foráneas, en conjunto conformen una clave primaria. Esto nos va a asegurar de que para un docente determinado en una unidad determinada solamente exista un resumen y evitará que se puedan crear varios resúmenes de un docente en una misma unidad. En resumen, tenemos dos relaciones identificatorias y una clave primaria compuesta. La unidad se puede repetir sin problemas, lo que no se puede repetir es el par en conjunto. Ahora sí vamos a añadir un campo más con el total de horas. De hecho, para ser más exactos, guardaremos un dato de tipo time para que tengamos de esta manera registrada la cantidad de horas, minutos y segundos. Y lo que haremos en video siguiente será crear un trigger para que cuando se ejecute un insert sobre la tabla de asistencias, se actualice automáticamente esta otra tabla, aumentando el total de tiempo acumulado para una unidad determinada por un personal también determinado.